Bien. Vamos a comenzar mostrándoles los temas que deberían tener en cuenta para prepararse para el examen de la Universidad de Antioquia. Les voy a compartir pantalla. Recuerden siempre poner esa pantalla que les comparto como lo principal. Bueno, estos son los temas que uno debería ver en competencia lectora, ¿sí? Esto incluye unos temas que son transversales, que es lo primero, y unos temas específicos de competencia lectora que además tengan en cuenta algo. Lo que hemos notado en el examen en competencia lectora es que ellos tienen un conjunto de temas, pero como solo tienen 40 preguntas para ese conjunto de temas, a veces en un examen se centran más en unos temas que en otros. Entonces van como rotando eso, ¿sí? Pero estos son los temas que uno vería porque uno debe estar preparado para que le pongan cualquiera de los temas que le pueden salir. Y entre esos está un tema transversal que es el pensamiento lógico, que es lo que vamos a ver hoy, que eso es muy básico tanto para competencia lectora como para razonamiento lógico. Luego está la lectura, porque digamos que es muy importante saber leer. Ustedes dirán, no, pues yo ya sé leer. Saber leer es saber, por ejemplo, cómo debe comportarse el tono en un punto seguido, cómo debe comportarse en una coma, porque todo eso le ayuda al cerebro a entender más lo que está leyendo, sea de razonamiento o sea de competencia lectora. Entonces, la lectura es importante. También entender las palabras. Por ejemplo, en el examen a veces le dicen, tal sustantivo se puede reemplazar por, tal adjetivo se puede reemplazar por. Listo. Usted no tiene que saber qué es un adjetivo ni qué es un sustantivo. Es decir, a usted no le van a preguntar, ve, un sustantivo es o un adjetivo es. No. Pero si le dicen tal adjetivo se puede reemplazar por, usted sí necesita saber qué es un adjetivo para que sepa cuál de las palabras que le están dando entre las opciones también es un adjetivo. ¿Sí? También entender la diferencia entre lo que es número y género, para entender la diferencia entre plural, singular, masculino, femenino, o los que son neutros. Bueno, eh, los niveles de lectura, que de hecho cada pregunta del examen se basa en un nivel de lectura, el nivel literal, que es lo que está tal cual en el texto, el nivel inferencial, que es lo que se infiere, lo que se interpreta del texto, lo que se deduce. El nivel analógico, que es una comparación. Normalmente el examen utiliza dos textos en la parte de competencia lectora, pues es lo que más común, ¿cierto? Aunque a veces ha utilizado uno, a veces ha utilizado más de dos. Entre más textos utilices son más cortos. Pero entonces, como normalmente utiliza dos, al final las últimas 5 o 6 preguntas son comparativas entre los dos textos, ¿sí? Son analógicas intertextuales. Pero también hay otras analógicas que le preguntan a uno, por ejemplo, tal refrán se compara con tal párrafo, o el mejor refrán o la frase que mejor expresa el sentido del párrafo 3, etcétera. Esas preguntas de refranes son muy comunes. Por ejemplo, esas son de las que siempre salen en el examen y esas son analógicas. También está la significación, entender que hay un significado denotativo, un significado connotativo, es decir, hay un significado que viene del diccionario, hay otro que depende del contexto. Eso es muy útil para entender las palabras dentro del texto. Muchas veces el texto, aunque uno no sepa el significado de la palabra, el mismo texto se la explica a uno si uno lo sabe analizar. Entonces eso también es importante. Em, el proceso comunicativo, entender que el texto viene siendo como un mensaje que está dando el autor, entender cómo quiere dar ese mensaje, cómo está dando ese mensaje, hacia quién va dirigido, para entender la intención del autor, etc. Las tipologías textuales, la universidad utiliza 4, texto narrativo, texto expositivo, texto argumentativo y texto descriptivo, aunque normalmente no hasta ahora, desde los exámenes que he visto, que es más o menos desde el 2004, no he visto un solo examen que tenga un texto que sea enteramente descriptivo. He visto párrafos descriptivos, pero no un texto que sea enteramente descriptivo, pero sí he visto preguntas donde, por tipología textual, donde meten esas 4 opciones: argumentativo, expositivo, descriptivo, expositivo. También entender las diferencias, pues los diferentes géneros que hay dentro de esas tipologías. Coherencia y cohesión, que es, digamos, eso ayuda mucho para las preguntas literales, ¿sí? Por ejemplo, su se refiere a.
Ellos se refiere a, ¿sí? Eh, entonces, hay mecanismos de coherencia y cohesión que utilizan los autores y es saber identificarlos en el texto porque eso ayuda pues a preguntar muchas preguntas, sobre todo literales. El análisis textual, entender los tipos de párrafos, entender lo que es la idea principal, eso es importante. A ustedes a menudo van a hacerles preguntas ya sea por el sentido completo del texto o por el sentido de un párrafo, muchas veces expresado en la forma de una frase o un refrán. Y para eso hay que entender muy bien lo que es la idea principal del texto, de todo el texto o de un párrafo. Eh, las preguntas de refranes siempre salen, ¿sí? Las figuras literarias, este sí es uno de los que rota. A veces en el examen pueden salir 4 preguntas relacionadas con figuras literarias y a veces en un examen puede que no salga ninguna, ¿sí? Este es de los temas que a veces sale y a veces no. Ah, también están, pero entonces hay que verlo porque uno no sabe si uno se va a ganar la lotería o qué. Y finalmente, cultura general. La cultura general son preguntas, qué sé yo, a veces 2 o 3 en el examen, que aunque vienen del texto, se pueden responder si uno tiene cultura general, ¿sí? Se asocia con alguno de los temas favoritos de la cultura general. Eh, por ejemplo, la mitología es algo que utilizan mucho los autores, la filosofía, la historia. Y bueno, esos son los temas que se ven en competencia lectora. Ahora vamos a ver, digamos, vamos a empezar con un tema que son los procesos mentales. Sobre todo vamos a hacerlo muy práctico. Son ejercicios para abrir la mente porque, créanme, ustedes están programados por los medios de comunicación, por los profes que han tenido, por la educación que han tenido, por los amigos, lo que sea. Y eso muchas veces hace que uno se cierre hacia un punto de conocimiento o que uno vea las cosas desde un solo punto de vista. Y uno debe aprender a ver las cosas desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, en el examen hay muchas preguntas que entre las 4 opciones de respuesta muchas veces ponen una opción que uno dice, esta persona puede escoger esta opción porque puede que se identifique con la opción, ¿sí? Uno tiende a ser muy subjetivo. Uno de los problemas en competencia lectora que no se tiene en razonamiento, ¿sí? Porque en razonamiento 2 más 2 es 4. En cambio, en competencia lectora eh, no es lo mismo, ¿cierto? Por darles un ejemplo, si están hablando de, qué sé yo, la cruz de David, ¿sí? O de los judíos, y yo soy israelí, entonces para mí eso es algo bueno. Pero si yo soy palestino, para mí eso sería algo malo, ¿cierto? Entonces, por eso les digo, uno a veces cae en la subjetividad y ese es un problema que uno enfrenta en competencia lectora. Entonces, también por eso es bueno hacer ejercicios para abrir la mente. Vamos a hacer entonces, vamos a trabajar un poquito eso de la mente, de abrir la mente y hacer algunos ejercicios para ello. Eso ayuda tanto en competencia como en razonamiento. Entonces les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Listo. Ahí ya se está viendo, a ver. Sí, ahí ya. Bueno, entonces vamos a tratar lo que son los procesos mentales. Digamos que en la teoría no nos vamos a quedar, una explicación somera de la teoría y vamos sobre todo a hacer ejercicios para mejorar los procesos mentales. Hay un proceso que es importante, muy importante, el primero, parece algo obvio, pero no es tan obvio, que es la observación, ¿sí? La observación no es simplemente mirar, sino tratar de entender lo que uno está mirando, ¿sí? Darle un sentido a lo que se está observando. En eso consiste la observación. Eh, ¿Y cómo funciona? Hay que entender también cómo funciona la mente, cómo funciona la mente de la observación. Digamos que cuando uno observa hay dos imágenes, ¿sí? Hay una imagen que es lo que yo estoy viendo. Hagan de cuenta que están viendo los números en una pregunta de razonamiento o que están viendo palabras en una pregunta de competencia lectora. Entonces, lo que usted está leyendo, las palabras que usted está leyendo, digamos que usted se encuentra la palabra manzana, usted puede que lea la palabra manzana y ahí hay una imagen concreta en lo que usted está leyendo. Pero al mismo tiempo en su cerebro se hace una imagen de lo que para él es una manzana. Entonces, muchas veces lo que pasa es que usted se encuentra una palabra desconocida y el cerebro va a asociar esa palabra con la palabra
más cercana que él conozca. ¿Sí? Entonces, a veces esa imagen abstracta puede o ayudarnos a entender mejor el texto o al contrario, confundirnos. Entonces es bueno ser consciente de eso y por eso uno debe ser cuidadoso al leer o al leer, ya sea una pregunta de competencia o sea una pregunta de razonamiento, hay que ser muy cuidadoso al leer. Les voy a mostrar un ejemplo. Miren, a ver, ¿quién me dice qué dice ahí? ¿Quién alzó la mano puede decirlo? A veces en la vida pasan cosas que jamás te hubieran imaginado y sirven para saber quién está contigo y quién no. Sí. Entonces miren cómo funciona el cerebro, es lo que yo les decía, ¿cierto? Ahí en realidad no dice eso. Ahí dice 4B3C35 3NL 4B1D4, etcétera. Pero el cerebro, él siempre quiere entenderlo todo, ¿cierto? Buenas noches, Álvaro. Él siempre quiere entenderlo todo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro llega y asocia lo que está viendo con algo que él conozca, ¿sí? Por eso es bueno conocer muchas palabras. Por eso es bueno tener cuidado al leer, para asegurarse uno que uno está leyendo lo que es, ¿sí? Por ejemplo, digamos que uno lea escuela y que diga espuela, son dos cosas diferentes. O que diga escueta, es algo distinto. Entonces el cerebro coge y mira la palabra que conozca que más se parezca a lo que está viendo. Y uno tiene que controlar al cerebro. Uno tiene que tener cuidado y decir, no, cerebro, mira, aquí no dices, bueno, obviamente uno no va a hacer toda esa carreta. Estoy hablando de fracciones de segundo. Uno rápidamente dice, no, no, acá no está diciendo esto, sino esto. Y así es como funciona la mente. Hagamos un pequeño ejercicio con eso. ¿Qué dice ahí? Pero esperen acá. Creo que... no, sí. Sí, cuéntenme qué dice ahí. Entrena tu mente para ver lo mejor de cada situación. Muy bien. Miren que ahí falta mucha información, ¿cierto? Faltan muchas letras, pero el cerebro llena los vacíos, él llena los huecos. Por eso a veces también sirve la lectura rápida. Digamos que la lectura rápida se basa en eso, y eso ahorra mucho tiempo. Se basa en que uno lee una parte, pero el cerebro le completa a uno lo que hace falta. Entonces, eso también ayuda a ahorrar tiempo, que digamos que eso también es una clase pues entera de ver cómo leer rápidamente. Y bueno, así es como funciona el cerebro. Ahora miremos esto otro. En cada una de esas palabras hay un animal. ¿Qué animal representa cada palabra? Por ejemplo, toga, ¿qué animal sería? Gato, Bien. Notar, ratón, rubor, burro, Burro, muy bien. Tribuno, no, gloria, gloria, Gorila, gorila. Precio, perico, tribuno. tiburón, Y neurálgica, lagartija, no. luciérnaga, Luciérnaga, sí. Ahí dice luciérnaga. Entonces, eso se llama anagramas, ¿sí? Que es como uno, a partir de una palabra, ver otra. Si uno es capaz de ver las palabras hasta ese nivel, uno va a ser capaz de leer muy rápido. En las preguntas literales es muy importante ser capaz de identificar una palabra en un conjunto, ¿sí? Porque esas preguntas literales se trata de eso, de hacer un rastreo. Bueno, yo tengo que buscar esta palabra en el texto. Y lo ideal es encontrarlo lo más pronto posible. Entonces, para eso sirve este tipo de ejercicios, para volverse rápido y hábil con las palabras. Bueno, ahora vemos otro de los procesos mentales que le sirven a uno en el examen, y es la memoria. La memoria, digamos que es la información que retiene el cerebro, ¿cierto? Y uno accede, digamos, dependiendo pues de la persona, fácilmente a uno u otro tipo de memoria. ¿La memoria para qué sirve en el examen? La memoria sirve, por ejemplo, lo ideal es que ustedes lean una vez el texto antes de empezar a responder las preguntas, ¿sí? Estoy hablando de competencia lectora. Entonces ahí, por ejemplo, ayuda a la memoria porque me permite
digamos que lo que leí se me quede en la cabeza. Y entonces cuando yo voy a responder ya las preguntas, yo ya me puedo devolver fácilmente al lugar donde está lo que estoy buscando. Ahora, ¿por qué digo que se debe leer el texto antes de empezar a responder las preguntas? Porque si usted lee el texto en el orden en que está escrito, lo está leyendo en el orden que lo escribió el autor. O sea que usted así va a entender más fácil el texto. Pero, por ejemplo, si la primera pregunta dice, en el párrafo 3 tal cosa, y usted entonces, como empezó con las preguntas, va a empezar por el párrafo 3. Entonces empieza a leer el texto en desorden y no lo va a entender igual, lo va a entender muy diferente, porque por algo el autor escribió el primer párrafo de primero, el segundo de segundo, ¿sí? Entonces es muy importante eso, leer una vez el texto completo y ahí sí responder las preguntas. Y para eso ayuda la memoria. Y en el caso de razonamiento, pues también para retener la información que se está leyendo. Y además, por ejemplo, cosas como las tablas de multiplicar. El solo hecho de saberse las tablas de multiplicar le ayuda a uno bastante en el examen. Eso es algo muy básico, pero para eso se necesita la memoria. Y hay diferentes tipos de memoria, ¿cierto? Está la memoria sensorial, que es la memoria pues de los sentidos, que es que yo veo algo y se me viene algo a la memoria, que es que yo escucho algo y se me viene algo a la memoria, yo siento un olor y recuerdo algo, ¿cierto? Esa es la memoria sensorial. En el caso del examen ahí es importante la memoria visual. Y está la memoria de corto plazo, que es como los últimos 10 segundos a último minuto, ¿cierto? Y la memoria de largo plazo, que ese es el conocimiento que yo tengo guardado de todo lo que he visto en mi vida, de las personas con las que he hablado, de lo que he leído, etc. Entonces, hay formas de entrenar la memoria, ¿cierto? Una forma, por ejemplo, de ayudarse con la memoria de corto plazo es la repetición. Si yo, por ejemplo, voy a buscar una palabra y yo me la repito en la mente, no se me va a olvidar. Pero si yo no lo hago, puede que cuando ya vaya al párrafo se me olvidó la palabra y me toca devolverme a buscar la palabra y pierdo tiempo. Entonces, es eso, aplicar ciertos truquitos que me van a ayudar a mantener la información en la cabeza. No solamente en competencia, sino también en razonamiento. Bueno, acá dice que solo es posible tal caso. Bueno, tengo que memorizar eso porque no es lo mismo que diga solo es posible tal caso a todos los casos posibles son, ¿cierto? Son significados diferentes. Entonces, así es como funciona la memoria y es bueno entenderlo para eso. Vamos a ver un ejemplo. Esperen, yo le doy entrada a alguien que quiere entrar. Y vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a mostrar una imagen y la idea es que traten de retener en su mente la información de la imagen, ¿cierto? Listo. Ahora, díganme qué palabras faltan ahí. Batidora, desierto y pinza. Sí, batidora, desierto y pinza. ¿Sí? Pero ¿cómo funciona esto? Miren, por ejemplo, viendo la clase de esta mañana, que es pues la misma que estoy dando en este momento, una persona dijo, batidora, despierto y pinza. ¿Sí? Miren que despierto es distinto a desierto. Y es porque es lo que les digo, la mente, cómo funciona la mente. Si usted no observó la palabra con suficiente detenimiento, o si usted no trató de entender la palabra cuando la leyó, sino que simplemente se quedó con la imagen, el cerebro puede hacer lo mismo que vimos ahora en el ejercicio donde un 4 era una A. Y es, bueno, la palabra más parecida a lo que recuerdo que vi es despierto, pero no es despierto, es desierto. Sí, efectivamente es así. Batidora, desierto y pinza son las palabras que faltan ahí. ¿Cómo mantenerlas en la mente? Por ejemplo, la repetición ayudaba a eso. Vamos a ver uno más complejito. Mírenlo durante un minuto.
Listo. Entonces, yo les pregunto, ¿qué palabras había ahí? Vamos a ver. ¿Pueden escribirlas? Vamos a ver quién escribe más palabras. Ahí sí prefiero que las escriban. Les voy a dar un momento para que lo hagan. Bueno. Bueno, veo muchos que lograron bastantes. ¿Sí? Muy bien. Ahí se ve, por ejemplo, normalmente ustedes deberían retener al menos el 70% de esas palabras. Es decir, sí, si son 10 palabras, entonces retener al menos 7. Muchas veces la que uno recuerda es porque ya la conoce o está más asociado con ella. Por ejemplo, auriculares. Si yo mantengo usando audífonos, es fácil que recuerde esa palabra. Y vamos a ver, creo que Wilmar, a ver. Farola, alfombra, libro, nuez, batidora, auriculares, crema, rueda, bar, comida, barco, televisor, buzón. Creo que él fue el que más puso. Vamos a echarle un vistazo. Farola, alfombra, libro, nuez, batido. Miren que no era batidora. ¿Ustedes saben por qué escribieron batidora? ¿Quién me dice por qué escribieron batidora? Porque es más común. No. En realidad, Porque en el punto anterior, pues ya estamos asociados con la batidora, entonces exacto, para que vean cómo funciona la mente. Entonces, en ese tipo de cosas deben tener mucho cuidado y es ser conscientes de eso. Para eso sirve este tipo de ejercicio. Ah, fue madre, sí. Porque en el examen, el cambiar una palabra puede indicar, puede hacer que la respuesta esté buena o mala, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado. La misma mente le juega trampas a uno. Entonces, así es como funciona la memoria. Otro de los procesos mentales, y en este sí hay preguntas directas que hace el examen, es el comparar y contrastar, ¿sí? Cuando la mente compara, está buscando las cosas que tienen en común. Cuando la mente contrasta, está buscando las diferencias. Entonces, por ejemplo, si yo comparo los dos textos, sí que normalmente son dos textos, va a haber unas 6 preguntas que tienen que ver con eso. Y es, comparan. Ah, bueno, buscan cosas en común. O contrastan, buscan diferencias. Ese es lo que, ese tipo de preguntas tiene que ver mucho con las preguntas analógicas y por eso esas sí están directamente, son preguntas directas del examen. Por ejemplo, miren acá. Estas son preguntas acá de un examen que normalmente lo llamamos el examen de Carabobo y Ayacucho, que a mucha gente le ha dado duro ese examen. Pues ese examen no es tan nuevo, no es de los últimos, pero es es un buen ejemplo para lo que son las preguntas de contraste y de comparación. Cuando dice, el tema en común a los dos textos ahí es que estoy buscando algo que tengan parecido, ¿sí? Pero obviamente pues habría que leer los dos textos que son muy largos, por eso digamos, no los traigo en este momento, eso sería cuando ya uno esté un poco más preparado para ver algo más complejo. Y este otro ejemplo. Y sus tópicos o subtemas son respectivamente para el texto 1 y para el texto 2. Entonces aquí ya sí está buscando es una diferencia, porque es un subtema para el texto 1 y un subtema para el texto 2. Esa es digamos, ejemplos de preguntas de comparación y contraste. Ahora hagamos un pequeño ejercicio de eso. Miremos un ejemplo. Vamos a comparar dos textos, pero no tan largos, para aprovechar el tiempo, dice. Saúl fue a Argentina con sus papás porque cada verano van a visitar a su familia.
Al llegar, Saúl empezó a jugar con sus primos por las calles de Buenos Aires. Después de un rato, Saúl se dio cuenta que estaba perdido y frustrado porque no encontraba a nadie. Su familia llamó a la policía y empezaron a buscarlo todos. Después de 3 horas de búsqueda, encontraron a Saúl llorando en una esquina. Saúl paró de llorar y se puso a dar saltos de alegría. Ese es un primer texto. Vamos con el segundo. Texto 2. En el fondo de un agujero vivía la serpiente María con su familia. María era muy despistada y a veces se iba a cazar algo para comer y se le olvidaba cómo volver a casa. De momento, siempre había tenido suerte, ya que de una manera u otra siempre encontraba el camino de vuelta. Esta vez María se había perdido y no sabía cómo regresar. Finalmente miró al suelo y se dio cuenta de que había dejado un rastro. Entonces empezó a seguir su rastro y pudo llegar a su casa. Entonces yo les pregunto, si les dijese qué tenían en común esos dos textos, ¿ustedes qué me dirían? Ambos estaban perdidos. Listo. ¿Qué otra cosa vieron en común? ¿Había más cosas en Que común? los dos tenían familia. Sí, bien. ¿Qué otra cosa hay en común? Ambos volvieron a casa. Muy bien. Ahora vamos con lo diferente. Vamos a contrastar. ¿Qué diferencias había? Que a Saúl lo encontró la familia y la serpiente volvió sola. Y Bueno, que era un animal y una persona. bueno, un animal y una persona. Bien. ¿Qué otra diferencia? Bueno, por ejemplo, en el primer texto se metió hasta la policía, se metieron, digamos, más personajes, por decirlo así. Y veamos, vamos a ver lo que hay en común y diferente con respecto al segundo texto. Entonces, miren, por ejemplo, otra diferencia, lo del agujero, eso es diferente. Lo que está en rojo es lo diferente, el resto es lo común. Entonces, por ejemplo, que pudieron llegar, que estaban perdidos, que había familia, eso es lo común. La diferencia en el caso del texto 2 con respecto al texto 1, que es un agujero, en el otro no, que es una serpiente, el otro era un ser humano, que siempre encontraba el camino de vuelta, eso no lo dicen en el primer texto, que había dejado un rastro, en el primer texto no aparece eso. Entonces, así es como trabaja. ¿Y cómo lo pregunta el examen? El examen te puede decir, bueno, un aspecto en común de ambos textos es, te dan 4 opciones de respuesta y ahí va a haber uno de tantos aspectos en común, ¿cierto? Va a haber 3 que no son un aspecto en común y uno que sí. O también te puede decir, una diferencia entre ambos textos es, y te ponen 3 que no son diferencia y una que sí es una diferencia, ¿sí? Así es como funciona el examen de admisión con respecto a eso. Bueno, acá hay un ejercicio ya más largo de comparación y contraste, pero antes de eso, no, este lo dejo por si nos queda tiempo más tarde. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el pensamiento lateral. Digamos que el pensamiento lateral es aprender a ver las cosas desde una perspectiva diferente, es salirse de la cuadrícula, ¿sí? Porque uno está programado, los seres humanos a veces son como robots, se programan para ciertas cosas. Y en el examen no es tan bueno estar programado, en el examen lo ideal es tener la mente abierta para poder encontrar la opción correcta, ¿sí? Por ejemplo, aquí entra lo de la subjetividad. El que seamos subjetivos evita que podamos desarrollar el pensamiento lateral. Hay que tratar de ser objetivos, de que cuando uno va a responder el examen, no lo va a responder según su opinión, sino según la realidad. Y les voy a mostrar un ejemplo. Yo les pregunto, ¿qué imagen ven ahí? Cuadrado. Un cuadrado. Listo. ¿Qué otra figura podría ser o qué otra imagen podría ser? 2 cuadrados. 2 cuadrados. Ah, ya, como uno encima del otro. Interesante. Sí, Interesante perspectiva. ¿Qué otra figura podría ser? Situación. ¿Ah?
Una habitación, un cuarto. Una habitación, un cuarto, bueno. También me dicen un rombo. Sí, también podría ser un rombo, ¿cierto? Pero entonces miren, para el rombo, ahí yo qué hice con la mente. Le di una vuelta, lo giré. Que eso ya es ir más allá. Eso es abrir más la mente. En las otras opciones, de pronto usaban un poco la imaginación, pero no estaban mirando desde otro punto de vista. Seguían mirando igual la figura. Acá, si yo digo rombo, ahí sí ya estoy haciendo algo con la figura, estoy mirándola desde otra perspectiva. ¿Y qué otra figura podría ser? No, pues eso puede ser 4 triángulos. 4 triángulos. No, pero no están las líneas. Faltarían las líneas de división. ¿Qué otra figura podría ser? Vamos a ver si alguien me lo dice. Un cubo. Un cubo, muy bien. Eso es pensar mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque es entender que un cubo tiene una cara que es un cuadrado, o bueno, más bien, todas sus caras son un cuadrado. Entonces, si yo miro el cubo desde un punto de vista, ¿cierto? Si yo lo miro desde un solo lado y centro mi imagen, centro mi mirada en un solo punto, yo voy a ver un cuadrado. Pero si yo muevo un poquito la cabeza, ¿cierto? Puede que entonces ya vea, ah, no, es que esto es un cubo, esto es una figura en 3 dimensiones. Pero para poder llegar a eso, tengo que ser capaz de mover la cabeza, así sea en la mente. Y de eso se trata el pensamiento lateral. Es ser capaz de ver las cosas desde un punto de vista diferente, ¿sí? Eso es lo que lo saca a uno de la programación, eso es lo que lo saca a uno de ser cuadriculado. Y eso es lo que le permite responder bien las preguntas sin ser subjetivo. Si uno no abre la mente, uno se vuelve subjetivo. Y para abrir la mente hay muchas cosas que les sirven, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Están, por ejemplo, las adivinanzas, están, por ejemplo, los jeroglíficos, están las secuencias, que esas son preguntas que también hace directamente la U, y están los acertijos. Entonces, hoy vamos a trabajar con acertijos. Vamos a hacer algunos ejercicios con acertijos, porque los acertijos son ideales para eso, para mover la mente, para sacarla de donde está cuadriculada. Vamos a empezar con acertijos muy fáciles y luego vamos a pasar a unos más complejos. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Blanco. Ya me están diciendo que el caballo es blanco. Y ustedes van a encontrar algunas preguntas así en el examen, donde el mismo enunciado me da la respuesta, ni siquiera me tengo que devolver al texto, ¿sí? Pero ahí hay que ser cuidadoso al leer, ¿cierto? Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de un año, ¿quién es mayor? Van a tener la Ninguno. misma edad. Bueno, por acá dicen que la misma edad. ¿Qué otra opción consideran correcta? Ninguno. Ninguno. La mía no vale porque yo tuve esta mañana. Bueno, tú estuviste esta mañana, bueno. A ver, si yo digo que el pato es mayor, ¿cuál sería la razón? El tiempo en los años de animales son diferentes. Por ejemplo, el tiempo en años perro, pues es más tiempo que en años humanos. Pues así lo veo yo. Bueno, esa es una posibilidad. Y hay otra que es capciosa. ¿Cuál sería la respuesta capciosa? Porque el pato tiene más que el niño. Nacen el mismo día, pero no en el mismo, o sea, no en el A mismo distinta año. hora. Bueno, no va por ese lado. Si yo soy capcioso, entonces yo digo, no, vea, el pato es mayor porque el niño tiene un año y el pato tiene año y pico. ¿Sí? Esa es una respuesta capciosa. ¿Sí? Es como ver posibilidades. En este caso, este es un ejercicio de abrir la mente. Veamos este otro. ¿Cuál es el día más largo de la semana? Bueno, por acá dicen que el No, lunes, porque es porque que la el semana lunes no les tiene parece muy día. duro. La semana sí tiene 7 días, bueno, está bien. Pero el día más largo, si uno se pone a ver, todos los días se supone que duran lo mismo, aproximadamente 24 horas. El día más largo es el miércoles porque tiene más letras, ¿sí? El lunes yo sé que a muchos les parece más largo, pues empiezan a trabajar, qué sé yo, no aman su trabajo. Bueno, este otro. ¿Cuál es el océano más tranquilo? Pacífico. El Pacífico.
Muy bien. Ahí. A ver. De 7 patos metidos en un cajón, ¿cuántas patas y picos son? Tiene varias posibilidades. 2 picos y 4 patas 7. por estar metidos 2. Listo. 7 picos y 14 patas por ser 7 patos. Está bien también. Pero si yo dijese que las patas son las hembras de los patos, ¿cuántas patas habría? Ninguna. Ninguna, porque ahí dice patos. No dice patas. No dice que haya patas, sino solo patos. Entonces, por eso es como para que vean que depende desde el punto de vista que yo lo vea, ¿sí? Ya después, también con el tiempo, uno primero abre la mente y ya después aprende los criterios en los que se debe basar para responder. Ahora, ¿cuál es el animal que es 2 veces animal? De hecho, hay varios. El gato. ¿Por qué el gato? Porque el gato y araña. Tiburón tigre. Tiburón tigre. Bien, tiburón tigre. Ahí estás dando el nombre de 2 animales en una especie que existe. Tiburón tigre estaría bien. ¿Sí? O si yo digo pez gato, o qué sé yo. Esos serían 2 veces animales. ¿Por qué? Porque tienen el nombre de 2 animales en su nombre. El mono araña, muy bien. Esos serían animales que son 2 veces animales. ¿Por qué? Porque tienen 2 nombres de animales en su nombre. Bueno, este otro. ¿Un león muerto de hambre, de qué se alimenta? De nada, porque ya está muerto. Muy bien, de nada porque se murió. Muy bien. ¿De qué color son las mangas del chaleco verde de don José? Verde. No tiene mangas, no tiene mangas. Entonces, miren, ahí es donde está, que a veces esa es la cascarita. Muchos escogieron verde pensando, qué sé yo, en la pregunta del caballo blanco de Napoleón. Ah, bueno, verde, entonces tienen que ser verdes. Pero después uno se pone a pensar, pero es que los chalecos no tienen mangas. O sea que no son de ningún color, porque los chalecos no tienen mangas. ¿Sí? ¿Qué está siempre en medio del mar? La lectura. Puede ser la A, también podrían decir agua, qué sé yo. Es como ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Y a ver, ¿qué otra tengo yo acá? Esta está buena. ¿Cuántos números 9 hay del 1 al 100? Bueno, dicen 21, 20, 1, 18. 18. Bueno, yo les voy a decir, ninguno, bueno, miren, en realidad está el 9, ¿cierto? El 9. Luego 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. Hasta ahí van 89 y 90. Hasta ahí van 10. Y luego está 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Y en el 99 está 2 veces el 9. O sea que en total son 20. En total son 20. Sí, es como si me preguntaran por el dígito. Y es tener esa capacidad, o sea, de observar en la mente eso y de entender el proceso. Y ahora vamos a pasar a unos más complejos. Dice, el humo del tren. Un tren eléctrico parte de una ciudad y se dirige del este al sudoeste a 120 kilómetros por hora. Si el viento sopla a 24 kilómetros por hora de norte a sur, ¿en qué dirección sale el humo del tren? El tren eléctrico no echa humo. Muy bien, un tren eléctrico no echa humo, es eléctrico, ¿cierto?
Y si fuese, por ejemplo, un tren de vapor, el humo sería en sentido contrario hacia donde va el tren, ¿sí? Pero en este caso, como es eléctrico, no hay humo. Listo. El anillo en el café. Una maestra les dice a sus alumnos, hoy en el desayuno se me cayó un anillo en una taza llena de café. Sin embargo, pude sacarlo y el anillo no se había mojado. ¿Cómo pudo ser eso? Era café sin agua. Era café en polvo. Ah, café en polvo o café granulado. Muy bien. Esta otra. En cierta prisión se acostumbra liberar a un prisionero cada año mediante un juego de azar donde se colocan 9 canicas negras y una blanca. Si el prisionero saca la canica blanca, es puesto en libertad. Sin embargo, este año el prisionero que podría ser liberado se entera de que el jefe de custodios planea hacer trampa poniendo las 10 canicas negras. El prisionero actúa astutamente y el día señalado logra salir libre. ¿Cómo lo hizo? Pintó una carica. Bueno, pero entonces la pintó y ¿cómo tuvo acceso a las canicas antes para tenerla pintada? Se escabulló. Se escabulló, bueno, un poquito a ver. Ah, bueno, muy bien lo que dice María. Puedes coger la canica y esconderla y decir que es la blanca sin mostrarla. Los demás sacan la canica y ven que son negras. ¿Sí? Así es. Ah, ¿qué color es tu canica? La mía es blanca. Pero mostrarla, no, yo no necesito mostrarla. Miren que ahí solamente quedaron canicas negras. Ya, no necesita más. ¿Sí? Esa sería una forma. Este otro es puro razonamiento lógico. ¿Sí? Perros y gatos. Un veterinario tiene que llevar a un perro, un gato y un ratón a su oficina que está al otro lado de un río. La barca en la que cruza solo puede llevarlo a él y a algún animal, por lo que los tiene que pasar uno por uno. Sin embargo, no puede dejar al perro con el gato ni al gato con el ratón. ¿Cómo va a cruzar el río? Escriban el proceso entero. ¿Sí? Vamos a ver quién escribe el proceso entero. Bueno, vamos a ver lo que dice Laura. Lleva primero al gato y luego vuelve. Después lleva al ratón y se vuelve con el gato. Deja al gato y lleva al perro. Luego vuelve por el gato. Muy bien, así está muy bien dicho. Así sería. Ahí se cumplen las condiciones, porque ahí no dice que uno no se pueda devolver con el animal, ¿cierto? Pero entonces miren que ese es el elemento que uno debe identificar. Como las condiciones que me dan, si esa es una condición que no incumple lo que me están diciendo, ah, bueno, entonces yo me puedo devolver con el animal también. Y ahí se cumple que nunca están dos especies enemigas juntas solas. Muy bien. Este otro, el charlatán. Un hombre trataba de vender a su loro pregonando que el animal podía repetir todo lo que escuchara. Una señora lo compró. A la siguiente semana reclamó que el loro no había dicho una sola palabra. Sin embargo, el vendedor comprobó que no le había mentido. ¿Cómo pudo ser esto? Muy bien, Wilmar. El loro es sordo, ¿cierto? Si él no oye, ¿cómo va a repetir una palabra? Y por eso se llama el charlatán, porque el vendedor le hizo trampa, ¿sí? Le vendió un loro que era sordo. Ah, no, él repite todo lo que oye, pero como no oye nada, pues ¿qué va a repetir? Ahí está. Vemos otra. Animales y ciudades.
Ernesto fue de vacaciones a una ciudad mexicana en cuyo nombre se repite 5 veces una vocal. Estando ahí, fue al zoológico y vio un animal que tiene las 5 vocales en su nombre. ¿A qué ciudad fue y qué animal vio? Vio al murciélago. Murciélago tiene las 5 vocales, bien. ¿Y a qué ciudad fue? Es una ciudad que tiene 5 veces una vocal. 5 veces la misma vocal. Guadalajara. Guadalajara. Es una ciudad mexicana y tiene 5 veces la A. Guadalajara. Muy bien. Bueno, este es el prisionero, es el mismo de ahora. Este otro, prendan la luz. Una noche lluviosa hubo un apagón en casa de Javier. Como tenía una lámpara de aceite, una vela y una chimenea, tomó un cerillo y se preguntó, ¿qué encenderé primero? ¿Cuál sería la respuesta correcta? El cerillo. Sería, sí, el fósforo, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo va a prender la vela? ¿Cómo va a prender la chimenea? Sí, primero tiene que encenderlos con algo y eso sería el cerillo. Historia de celos. El señor López fue ascendido en su trabajo, pero ahora tiene que viajar al extranjero con mucha frecuencia. Una ocasión, después de 2 meses de ausencia, llegó a su casa y encontró a su esposa en la cama con un desconocido. ¿Por qué ese hecho hizo tan feliz al señor López? Ya no quería la mujer. El hijo. Muy bien, el hijo. Sí, el hijo sería un desconocido para él porque como él está meses fuera de la casa, él nunca lo vio, sería la primera vez que veía a su hijo. Y digamos que este es un señor que sí tiene espíritu paterno, no es de los que se va a buscar cigarrillos y no vuelve, sino que él sí quiere reproducirse, sí quería reproducirse. Ah, bueno, entonces se pone feliz porque ve a su hijo. ¿Sí? Y vamos con este otro. Barriles llenos. En un taller, el carpintero le dijo a su jefe, ya casi lleno los barriles, ahora pesan la mitad de lo que pesaban al principio. ¿De qué estaban llenando los barriles para que esto fuese cierto? Muy bien, Víctor. Huecos. Miren, si yo le hago un hueco a algo, en realidad estoy haciendo que tenga menos masa, ¿cierto? Le estoy quitando. De hecho, le estoy quitando peso. Entonces, si lo lleno de huecos, pesa menos. ¿Por qué? Porque antes le quité material, ¿sí? Otra opción sería de pronto el helio y pesaría menos, pero no la mitad. No la mitad, no alcanzaría a pesar la mitad. Y así. Pero en este caso lo ideal sería huecos. ¿Sí? Si lo lleno de huecos y lo lleno de hoyos, pues va a pesar menos, porque le estoy quitando material. Así es como funciona esto de los acertijos y todo eso. Bueno, vamos a hacer vamos a trabajar. A ver, yo cuántos hay. Bueno, voy a utilizar una plataforma distinta a la que utilicé esta mañana para utilizar una prueba diferente. Y vamos a rifar la beca de competencia lectora. En este caso, como les digo, va a ser una prueba distinta a la de esta mañana. Les voy a poner en una plataforma para que ustedes se metan ahí y, digamos, escojan la opción correcta. O sea, todas las preguntas van a ser de 4 opciones de respuesta. Va a haber un tiempo límite y se supone que usted debe escoger la respuesta en ese tiempo límite y dependiendo pues de si su respuesta es correcta o no, ahí recibe un puntaje. Entre más rápido responda, más puntajes saca. Eso sí, siempre y cuando responda bien. De nada sirve responder de una si respondo mal. O sea, el que responde mal recibe 0 puntos. Y ya, si responde bien, entre más rápido responda, más puntaje saca. Les voy a compartir en pantalla. Esperen que tengo que
Ah, es este. Sí, este está bien. Entonces les comparto el link. Como es para rifar la beca, escriban nombre y apellido, ¿cierto? Nombre y apellido. Métanse con nombre y apellido en ese link que les compartí ahí. Esperen, yo lo comparto también en pantalla. Pues vuelvo y les digo, pues la verdad, ahora que lo pienso, sí pueden, porque, como les digo, la única condición es que alguien que se haya ganado una beca, ya con nosotros no puede volver a ganar beca, porque eso sería como trampa, ¿sí? Como si estuviera arreglado. Entonces, si no ha ganado beca, sí puede participar. Además, es una prueba distinta a la de esta mañana, entonces, sí. Si fuera la misma prueba, no. Puedes bajar por un poquito la pantalla para ver que sí esté ahí, que creo que me metí de primero. Ah, bueno, espera, yo miro. ¿La pregunta la haces ahí en pantalla o la aparece en la pantalla? Ustedes la responden en donde se metieron, ¿sí? O sea, acá la estoy proyectando sobre todo para que quede grabado y también para explicarles. Yo ahí les explico. Pero para responder es en la pantalla en la que ustedes están viendo. ¿Sí? Donde se metieron ahí. ¿Ya o todavía falta alguien por meterse? Bueno, yo veo que hay más gente conectada. O sea, para entrar, voy a volver a poner el link en... Para entrar se meten en este link y ponen un nombre y un apellido, ¿cierto? Para, como se está rifando la beca. Pero yo veo que todavía falta gente por entrar. Bueno, les doy un último minuto y comenzamos.
Pues y ojalá no tengan dificultades técnicas. A veces si uno no tiene buen internet, bueno, eso puede ser problemático. Acá yo tengo 150 megas, entonces yo espero pues que esta vaina no falle, porque uno no sabe cuándo va a explotar un transformador. ¿30 segundos? Listo. Ya vamos a comenzar. Recuerden que así, por ejemplo, si por alguna razón se salen, pueden volver a entrar dándole en ese link, ¿sí? Le dan en ese link y se pueden meter en cualquier momento, ¿sí? Vamos a comenzar porque si no, pues ya ahí se nos queda, se nos va todo en mientras se meten ahí. ¿Sí? Vamos a comenzar. Lo habíamos acabado de ver en el acertijo ahora del barril, ¿cierto? Si yo lleno algo de huecos, va a pesar menos. ¿Por qué? Porque le estoy quitando masa, ¿cierto? Si yo lleno la caja de huecos, va a ser menos cartón, ¿sí? Porque le estoy quitando pedacitos. Y si tiene menos cartón, pues va a pesar menos. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos con la siguiente. Esa era como de control, de ver si sí están poniendo atención a lo que estoy explicando. Y vamos con la siguiente. Bueno, Juan Anaya fue el más rápido, el dedo más rápido del oeste, que respondió bien. Pero está muy reñido. Solamente 4 punticos de diferencia con Luisa Caicedo. Vamos con la siguiente. Bueno, también les recuerdo que este tipo de preguntas no son como saldrían en el examen. Estas son para abrir la mente, aunque hay algunas que sí saldrían, que sí pueden salir en el examen. Por ejemplo, una pregunta como esta no. Pero es para abrir la mente, para que cojan lo capcioso. Entonces, miren, ¿qué es lo que se hace en el pueblo más pequeño cuando se va el sol? Si se va el sol, ¿qué se hace? De noche, se hace de noche. ¿Sí? Anochece. ¿Sí? Si se fue el sol, o sea que ya es de noche, ya, punto. Porque dormir, soñar, cenar, eso depende de la persona, ¿cierto? La persona puede hacer lo que le dé la gana a cualquier hora, pero lo que sí es cierto es que si ya no hay sol, es de noche, punto. Sí, eso es indiscutible. Eso es lo que se llama ser objetivo. Lau es, bueno, es como copió ahí Paulina, es meterse en ese link. Listo. Vamos con la siguiente. Te metes en el link y pones tu nombre. Y vamos con la siguiente. Ahora
Wilmar va a la cabeza, seguido de Mario Franco. Esperen que alguien está pidiendo entrar. Y vamos con la siguiente. Mi nombre, muy bien, muy bien. ¿Qué es de mi propiedad y todos los demás lo usan? Mi nombre, ¿sí? El que puso bolígrafo, pues muy generoso, una persona muy generosa que le encanta prestar su bolígrafo, pero es el nombre. Vamos con la siguiente. Ahora Mario Franco está a la cabeza, pero está muy reñido, solo 20 puntos de diferencia con Diego Cardona. Vamos con la próxima. Muy bien, cuando está embarazada, ¿cierto? Porque tiene su propio corazón y el corazón del bebé, ¿sí? Dentro de su cuerpo, ¿sí? Tiene ese alien que muy pronto saldrá de su vientre. Bueno, vamos con la siguiente. Mario Franco se mantiene a la cabeza, seguido en este caso de Wilmar Urbano. Vamos con la próxima. Bueno, lamento pues que hay gente como que no le está dando para entrar, pero es meterse en ese link y poner tu nombre y ya, pues puede ser problema del internet o a veces puede ser también de la plataforma. Dice, 12 señoritas en un corredor, todas tienen medias, pero zapatos no. ¿Qué es? Las horas. Sí, 12, las horas son 12. ¿Sí? La hora pues normal. Son, por ejemplo, son las 7:10 en este momento. ¿Sí? Y tienen medias, porque hay medias horas. De hecho, ni siquiera necesitan poner el pin, solamente necesitan meterse en el link, en ese link y ya, darle clic en el link y poner el nombre y ya, no más. Entonces, son las horas. Vamos con la siguiente. La que escogieron de segundo fue las uñas. En ese caso, si por ejemplo habláramos de la mano, serían 10 uñas. Si habláramos de los pies, serían 10 uñas. Y si hablamos de uñas de pies y manos, serían 20. ¿Sí? Por ninguna parte da 12. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a ver cómo va la tabla. Ahora Wilmar Burbano va a la cabeza, seguido de Lice Giraldo. Está bastante reñido. Cuando ya se coge más de 1000 puntos de ventaja, ahí sí es que se lleva toda una pregunta de ventaja, pero mientras sean menos de 1000 puntos, significa que la tabla puede cambiar con una sola pregunta. Vamos con la siguiente.
¿Qué le dice un pez al otro? Nada, porque los peces no hablan. Muy interesante que algunos pusieron blub. De pronto se imaginaron el pececillo haciendo así en el agua, qué sé yo, pero los peces no hablan, ¿sí? Blue, bueno, blue quiere decir azul. Vamos con la siguiente. Wilmar se mantiene a la cabeza, seguido en este caso de Isa Ibarra. Y abajo nos dice que Alexa Montes es la que más ha escalado 4 puestos. Vamos con la siguiente. Bueno, entonces es muy interesante que la mayoría puso sí. Si uno tiene viuda, significa que uno está ¿qué? Por ejemplo, si yo tengo una viuda, significa que yo estoy ¿qué? Muerto. Muerto. Estoy muerto, ¿sí? Mi viuda es la mujer con la que yo me casé y yo me morí y ella por eso ahora es mi viuda, ¿sí? Entonces, si yo me morí, ¿me puedo casar con la hermana de mi viuda? Pues si estoy muerto, ¿cómo me va a casar? ¿Sí queda claro o no? Que la mayoría pusieron que sí, cayeron en la trampa. O sea, si yo estoy muerto, ¿cómo me va a casar? Pues yo sé que han visto muchas películas de zombies, pero eso es carreta, ¿sí? También existe la necrofilia, muy practicada en las funerarias, pero no. Vamos con la siguiente. Wilmar se mantiene a la cabeza, muy bien. Seguido Eliseo Giraldo. Vamos con la próxima pregunta. Bueno, muy bien, la mayoría le respondió bien. Y esto es lo que les decía que a veces en una pregunta el planteamiento me dice la respuesta. Hay 4 gatos en un cuarto. ¿Sí? ¿Cuántos gatos hay? Hay 4 gatos, punto, ya. Ahora, es que cada gato de 3 gatos. Sí, porque si yo soy uno de los 4 gatos y yo estoy en una esquina, en las otras 3 esquinas voy a ver 3 gatos, ¿sí? Cada gatico ve otros 3 gatos, pero son los mismos 4 gatos, porque hay uno en cada esquina. Vamos con la siguiente. Ahora Lisette pasa a liderar. Muy bien, Lisette. Y Wilmar está ahí, pegadito. No tan lejos está Diego. Vamos con la siguiente. De los árboles, o sea, ¿de dónde desciende un mico de un árbol? ¿Sí? No es que, porque si a eso vamos, tendríamos que remontarnos a ver cuál fósil, como cuál especie fue antecesora del mono. Y los chimpancés antes son más evolucionados, de hecho, los chimpancés son primates como los seres humanos, ¿sí? Hacemos parte de los primates, los seres humanos, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Bueno, vamos con la siguiente.
Entonces ahí de los árboles, esa era Capciosa. Ahora se mantiene Liseda a la cabeza, seguida de Wilmar. Vamos con la próxima. Muy bien, la hora. ¿Sí? Alguien cayó por ahí, puso Casio. Me imagino que donde hubiera puesto Rolex hubieran escogido algunos más Rolex. ¿Pero qué marca un reloj? La hora, ya. Se mantienen las posiciones sin cambio. Dice que Juan de Anaya está de vuelta con 3 en línea, respondido 3 seguidas bien. Vamos con la siguiente. Muy bien, la toalla. Excelente. Vamos con la siguiente. Eso me recuerda a Toallín de South Park. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí se mantuvieron las posiciones porque todos respondieron bien. Vamos con la siguiente. Uy, la mayoría no respondió bien. ¿Por qué les dio tan duro? Vamos a ver. Miren, ¿cómo se hace esto? Pues si ustedes vieron lo de las sumas, se supone que trabajaron lo de las sumas, lo deberían haber hecho bien, pero uno se enreda, uno se va enredando con las imágenes. Entonces, miren, ¿cómo lo haría yo? Yo lo haría así. 1000 más 1000 son 2000. Y ya luego sumo lo otro. 30 más 30 más 30 más 10 son 100. Ah, 2000 más 100 serían 2100. Esa es la respuesta, 2100. Algunos les dio 3000 porque se inventaron otro 1000 por ahí, ¿sí? O estaban viendo esto como 300, 300, 300 y 100. Ahí sí daría 3000. Pero no, es 30, 30, 30 y 10. ¿Sí? Se les dio duro. Pero bueno. Pero sí queda claro por qué es 2100 o no. Listo. Vamos con la próxima. Recuerden, por eso es importante también la observación, ¿sí? Por ejemplo, ahí les faltó observación. Vamos con la siguiente. Lisette va a la cabeza, seguida de Wilmar. En realidad Napoleón no murió en ninguna batalla, pero eso no está entre las opciones. Entonces uno dice, bueno, si un general murió, ¿en cuál batalla murió? En la última batalla que haya peleado, ¿cierto? Esa es como la lógica. Aunque Napoleón murió en la isla de Santa Elena.
solo y exiliado. Bueno, vamos con la siguiente. Él no murió en una batalla. Vamos con la siguiente. Se mantienen las posiciones. Vamos con la próxima. O sea, antes de que se descubriera el Everest, ¿cuál era la montaña más alta? Pues el Everest. Sí, una cosa es que no lo hubiera visto el hombre, pero el Everest llevaba millones de años siendo la montaña más alta. ¿Sí? Descubrir es cuando dicen descubrir se refieren a como la primera vez que el hombre ve algo, ¿sí? Pero no se refiere a que no existiera antes de que el hombre lo vea. Y una cosa no necesita que el hombre lo vea para existir. ¿Sí? Bueno, aunque los filósofos discutan eso, pero sí, el Everest era la montaña más alta. Otra cosa es que el hombre lo supiera o no. Vamos con la siguiente. Vamos con la próxima. Zamora. Muy bien. ¿Por qué? Porque en Zamora está la palabra amor metida, ¿sí? Z, amor, A. Zamora. En cambio, Sevilla, bueno, Sevilla les pareció romántica a algunos. Guadalajara de pronto pensaron que está en México, pero también hay una Guadalajara en España. Y luego, bueno, vamos con la siguiente. Entonces, Zamora, ¿por qué? Porque la palabra amor está metida dentro de la palabra, ¿cierto? Z, amor, A. Vamos con la siguiente. Lisette sigue a la cabeza, seguida de Wilmar. Pesan lo mismo, ¿por qué? Porque ya están diciendo 1 kilo, ¿cierto? 1 kilogramo de lo que sea pesa lo mismo que 1 kilogramo de lo que sea. Es decir, 1 kilogramo de paja, de hierro, de carne, 1 kilogramo de aire, 1 kilogramo de agua, todos pesan 1 kilo, o sea que todos pesan lo mismo. Otra cosa es si me dijeran, ve, ¿qué pesa más, la paja, el hierro o la carne? Ahí sí, como no me están diciendo ya el peso, sino que me están diciendo cuál pesa más, ahí sí podría ser, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Porque el hierro sería de los elementos o materiales que me están ahí, sería el más pesado. Pero como ya me están diciendo el peso, 1 kilogramo es igual a 1 kilogramo. Entonces ahí sería igual. Lisette va a la cabeza, todavía está reñido. Y Juan de está que arde. Vamos con la siguiente. Muy bien. Quiero que me digan los que pusieron 9, ¿por qué 9? A ver, alguien de los que puso 9. ¿Por qué 9? Por el conductor. Muy bien, el conductor, ¿cierto? El autobús. Aunque bueno, hoy en día
Ya hay en algunos países del mundo ya hay carros que se manejan solos. Todavía no estamos en ese nivel de tecnología, al menos no acá. Y entonces el autobús tiene un conductor. Si hay 10 pasajeros, con el conductor en total serían 11 personas. Si se bajan 2, ¿cierto? 2 pasajeros, entonces quedan 8 pasajeros y el conductor, es decir, 9 personas. Ya. Uy, cambiaron las cosas. Ahora John Franco va a la cabeza, seguido de Rosana Mazo. Parece que algunos no pensaron en el conductor y ahí se les fue. Pero todavía quedan otras 3 preguntas. Vamos con la siguiente. Nótese que aparatos eléctricos aparece entre comillas, o sea que no se está refiriendo directamente a aparatos eléctricos, sino a algo que tiene el nombre de unos aparatos eléctricos, y sería radios, que son huesos de los brazos, ¿sí? Esos huesos que se llaman radios, uno tiene 2 de esos huesos, entonces sería 2 radios, se refiere a eso. Vamos con la siguiente, vamos a ver cómo va la tabla. John Franco seguido de Sofía Ipus. Vamos con la siguiente. Muy bien. O sea, muy bien los que pusieron en ninguna parte. Díganme, ¿por qué en ninguna parte? Porque son supervivientes. Exacto, son supervivientes, o sea, ellos no están muertos, ¿sí? Los que pusieron en su ciudad los quieren enterrar vivos, ¿sí? A los supervivientes no se les entierra porque pues sobrevivieron, ¿cierto? Entonces, no deben enterrarse, ¿sí? Ahí es lo que les digo, es fijarse en los detalles. Por ejemplo, ahí el detalle principal era que decía supervivientes, es decir, están vivos. Entonces, ¿cómo los va a enterrar? Vamos con la siguiente. Fíjense en los detalles. Observar. John Franco se mantiene, seguido de Rosana Mazo y de Lisette Giraldó. Última pregunta. La yema es amarilla. Lo que es blanco es la clara, ¿sí? La clara del huevo, pues al menos de huevos como los que vemos en las imágenes, es blanca y la yema es amarilla. Entonces, como están hablando de la yema es amarilla. Vamos a ver cómo quedó esta vaina. Recuerden que el premio es solo para el primer lugar. Felicitaciones a Wilmar, a Rosana Mazzo, y el ganador de la beca es John Franco. Mención especial para María. Y vamos a ver cómo les fue en porcentaje. Sí, claro que esto es para abrir la mente. En porcentajes respondieron el 58% bien,
bueno, al menos es más de la mitad. Y las dos preguntas que los mataron fue esta de la suma y esta del viudo, no, de la viuda, ¿sí? Del hombre que estaba muerto, cómo se iba a casar. Bueno, ya para terminar, entonces creo que sí alcanzamos a ver el ejercicio que había dejado para después. Lo dejo para después porque a veces no alcanza el tiempo. Por ejemplo, esta mañana no alcanzó, pero ahora sí puede que alcance. Entonces, si es que sí, acá está. El otro ejercicio de comparación. Esta vez vamos a hacer un ejercicio de comparación, pero más. Es una diaria. Y en la última clase se va a rifar beca completa. O sea, ya no es solamente de un área, sino de las dos. Bueno, vamos a ver. Aunque en este caso yo no diría que fue una rifa, fue más un concurso. Bueno, les voy a compartir entonces lo último para trabajar un poquito de texto y como nos queda tiempo. Y es también una comparación entre textos. Vamos a ver 3 textos que hablan básicamente de lo mismo, pero de una forma muy diferente. Entonces, el emperador llora sus errores, por Hongyi. Una vez, cuando el emperador Yu, fundador de la dinastía Xia, salió con el fin de inspeccionar su reino, vio a un ladrón que era escoltado para ser castigado. Ordenó detener su carruaje y preguntó: ¿qué crimen ha cometido? Los guardias respondieron: robó trigo y arroz y se entregó. Lo llevamos al lugar de castigo. Yu se bajó del coche, se acercó al criminal y le preguntó: ¿por qué has robado? El ladrón estaba frente a un personaje tan importante que, asustado, bajó la cabeza y no dijo nada. Yu no se enfadó y continuó hablándole mientras soltaba unas lágrimas. Los funcionarios que lo acompañaban no lo podían comprender y uno de ellos le preguntó: esta persona robó a otro y debe ser castigada. ¿Por qué su majestad tiene tanta pena y lagrimea? Yu dijo: no lloro por él, sino por mí. Cuando Yao y Shun eran emperadores, todos los ciudadanos seguían sus corazones y los estándares morales. Ahora que yo soy el emperador, el pueblo no sigue mi estándar moral y comete delitos como este, e hiere a los demás. Además, me siento verdaderamente miserable. El emperador Yu pidió una hoja y escribió: cuando los ciudadanos cometen delitos, es culpa mía. Acto seguido, ordenó a los guardias que liberaran al ladrón. El emperador Yu es uno de los emperadores legendarios de la historia de China. Su hecho más notable es que tuvo que controlar una inundación monstruosa. Ahora vamos a ver eso contado de otra forma, en una reseña histórica. Dice: Yu el Grande, o Pillinda Yu, es el sobrenombre de Xi Wenmin, fundador de la semilegendaria primera dinastía de China, la de los Xia, cuya existencia real no está admitida por todos los expertos, algunos de los cuales creen que cae dentro de la mitología. Yu habría gobernado en torno al siglo XXI a.C. En algunos casos se le identifica como uno de los 3 Augustos y 5 emperadores, y es recordado sobre todo por haber enseñado a los hombres a controlar las inundaciones para domeñar los ríos y lagos de China. Domeñar sería dominar. El padre de Yu, Gun, fue asignado por Yao para controlar las inundaciones, pero no tuvo éxito en sus intentos y fue ejecutado por el siguiente gobernante, Shun. Designado como sucesor de su padre, Yu comenzó su labor. Yu es recordado como ejemplo de perseverancia y determinación, y reverenciado como el perfecto servidor civil. Una de las historias de las muchas que abundan sobre su entrega al trabajo cuentan que durante esos 13 años pasó 3 veces por delante de su casa, pero ninguna de ellas entró, pensando que el ver a su familia podría apartarle de su cometido. Shun quedó tan sorprendido por los esfuerzos de Yu que le nombró su sucesor en lugar de a su propio hijo. De acuerdo con los textos históricos, Yu murió en el monte Kuaiji, al sur del actual Shaoxing, en Shenyang, mientras participaba en una cacería en la frontera sur del imperio, y fue enterrado allí donde se le construyó un mausoleo.
Muchos emperadores viajaron hasta allí para realizar ceremonias en su honor, destacando entre ellos Qin Shi Huang, el primer emperador. Existe un templo construido en ese lugar y llamado Da Yulin, la tumba de Yu el Grande. Y vamos a ver también un tercer texto que se basa ya en la tradición oral. Pillin Dayu, Yu el Grande, era el hijo del encargado de obras públicas en el gobierno del emperador chino. Sí, la China, aquel país de donde provienen los famosos chinitos o personas ojirrasgadas que llaman. El lejano oriente, el cual debemos diferenciar de Oriente Medio, esa zona del mundo donde solo viven en una sola chumbimbera o boleo de plomo. Resulta que a su padre lo mandaron a mejor vida por no cumplir con buenos resultados en su cargo público, lo que hoy en día llaman ineficiencia administrativa, prima hermana de la corrupción. Pues bien, Yu las tuvo tan grandes, las ganas, como para ocupar el puesto dejado por su padre y cumplir a cabalidad con sus obligaciones, hasta el punto de superar las expectativas del emperador y ser nombrado como aquel que soportaría el peso de la corona en su cabeza, una vez éste se encontrara con la parca. Entonces ahora les voy a preguntar, de las tres versiones, ¿cuál creen que es más fácil de entender? ¿Cuál les pareció más fácil de entender? Las dos primeras. Sí, pero deben escoger una. ¿Cuál les pareció más fácil de La entender? primera, pues yo creo, no sé. La primera. Bueno, ¿y qué piensan los demás? La primera. Que eso es subjetivo. Si yo les digo cuál es más fácil, puede ser subjetivo. Bueno, parece que sí están como de acuerdo con la primera. Ah, bueno, alguno dice que la segunda. Entonces, miren, aquí, y ahí es donde yo digo que puede ser subjetivo, es porque son, por ejemplo, una gran diferencia que hay entre los tres textos es que es la forma en que se escriben, ¿cierto? Y el lenguaje que se utiliza. En el primero, y vamos a ver qué tanto saben de eso, ¿qué tipología es? Dime, Montserrat. Yo digo que el primero es un texto narrativo. Muy bien, es narrativo. Y por ejemplo, las narraciones se acercan más a las personas. Las narraciones aparentemente son más fáciles de entender, porque cuando uno le están contando una historia, uno como que pone más atención y eso ayuda a entenderlo. Bueno, claro que depende pues también qué lenguaje utilicen, pero lo ayuda a entender más, o al menos le agrada más. La segunda fue una reseña histórica. Ahí a veces se utilizan términos técnicos de la historia, eso lo puede dificultar, pero también en general es un lenguaje estándar, o sea, un lenguaje que puede comprender cualquiera, pero de pronto no es tan cercano o tan agradable como la narración. Y en la tercera, la forma en que se escribe está utilizando un tipo de lenguaje que se llama el lenguaje coloquial, que una vez, por ejemplo, la universidad utilizó ese tipo de lenguaje en una... no, lo ha utilizado 2 veces, ahora que me acuerdo, en exámenes, y el lenguaje coloquial tiene un problema. El lenguaje coloquial depende de la región, ¿sí? Por ejemplo, en Antioquia se utilizan palabras como pa, nea, cosas así. Y esas palabras son propias de acá. No significa que se utilicen en el resto del país. Entonces el lenguaje coloquial tiene eso, que es un lenguaje que depende de la cultura y no es tan fácil de entender. Por ejemplo, ahí cuando decían chumbimbera o cosas así, eso es coloquial. Eso no lo entenderían en todas partes donde se habla español, sino en Colombia, por ejemplo, que a la bala se le dice chumbimba. Entonces, el lenguaje es una de las barreras que uno se encuentra al leer, ¿sí? Aquí las diferencias son el tipo de lenguaje utilizado y también uno podría pensar que va dirigido a personas distintas. Por ejemplo, la historia puede ir dirigida a cualquiera, la reseña histórica es más como al que vaya a consultar una información y la tradición oral es más como si yo voy a hablar con cualquiera, con una persona X, ¿sí? Y le voy a explicar en mis palabras las cosas, entonces lo digo en ese tono. Yo les pregunto, ¿qué tenían en común los tres textos? Los tres Todos hablaban de hablaban Yu. del emperador. Sí, de ese emperador. Y había otra, ¿y qué hecho se mencionó? ¿Cuál hecho se mencionó en los tres textos? Las inundaciones. Las inundaciones y el control de ellas por
Pillindayu, por yo el grande, ¿cierto? En cambio, ya hay otras diferencias. Por ejemplo, solamente en 2 textos se habló de la muerte del papá, ¿sí? O solamente en un texto se habló de que él lloró, ¿sí? Entonces, es eso. Y también les doy este ejemplo porque, como les digo, a veces la universidad utiliza más de 2 textos, pero si utiliza más de 2 textos son más corticos. Si utiliza solo 2 textos son más larguitos, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. En la próxima clase pues vamos a ver un tema ya diferente y mañana pues continuarían con mi compañero Felipe. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Profe, Dime. Sí, de la Carlos. clase de esta mañana se vio lo mismo que la de ahora. O sea, Sí, señor, básicamente lo mismo. sí, Es que yo me la perdí. pero hubo una diferencia, es que este último que les mostré no lo alcanzamos a ver esta mañana. Pensé que habían visto más temas en la mañana que ahora. No. Al contrario, esta rindió más, porque respondía muy rápido. Bueno, muy bien, solamente en un texto se habló de la culpa, eso también es una observación válida. Y bueno, Montserrat, ¿tiene alguna? Sí, señor. Dime. Hay de pronto algunas preguntas en lectura crítica que de pronto tengan más peso que en las otras, como a veces pasa en el ICFES. Es que, como les digo, miren, ¿cómo se evalúa el examen de la Universidad de Antioquia? El examen de la Universidad de Antioquia antes se evaluaba por promedio simple, es decir, todas las preguntas, o más bien, la mitad eran 20 preguntas, entonces si usted respondía 20 preguntas, sacaba 50, porque se califica de 0 a 100. Y si usted respondía todas las 40 preguntas buenas de competencia lectora, entonces sacaba 100 en competencia lectora, y si respondía las 40 preguntas buenas de razonamiento, sacaba 100 en razonamiento. Pero ahora no es así. Ahora ellos utilizan lo mismo del ICFES, y es que ellos promedian, ¿sí? Me explico. Digamos que las preguntas son muy fáciles. Si las preguntas son muy fáciles, entonces puede que la gran mayoría haya respondido 30 preguntas bien. Entonces, ¿qué hace el examen? Él dice, no, vea, 30, los que saquen 30 preguntas buenas, esos sacan 50. ¿Sí? Si fuera promedio simple, el responder 30 de 40 preguntas debería sacar 75. Pero no, ellos llegan y dicen, vea, vamos a cogerlo así, tan. Entonces, si el promedio fue 30 buenas de las personas, entonces los que saquen 30 les ponen 50. Y ya de ahí para arriba va sumando. Pero entonces, por ejemplo, si yo saqué 29 buenas, yo saco menos de 50, lo cual es un poco injusto, pues, porque en realidad si yo saqué 29, es que respondí mucho más de la mitad. Pero en razonamiento también pasa lo mismo. Entonces, ¿en razonamiento qué pasa? En razonamiento lo que pasó, voy a hablar del último examen. En el último examen, como estuvo relativamente fácil el texto, más o menos 30 fue la mitad de competencia. Y en razonamiento, como estuvo un poco difícil, o yo no diría difícil, yo diría que es que necesita un poco más de tiempo, la mitad estuvo como en 15 o en 10. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo saco 10 o 15 buenas de razonamiento, ya saqué 50. Y de ahí para arriba va sumando mucho y me tira para arriba el puntaje. Pero ¿por qué dio el promedio en 15? Antes porque estuvo difícil, porque muchas personas no respondieron al menos la mitad de las preguntas. La mayoría de las personas respondió menos de la mitad de las preguntas, mientras que en competencia en el último examen la mayoría de las personas respondió bien más de la mitad de las preguntas. Entonces lo que hace el examen es eso. Bueno, en promedio, ¿cuántas buenas respondieron? Tantas. Listo, ese va a ser el 50. Ese va a ser el puntaje 50. Y eso hace que por ejemplo, en razonamiento, uno hubiera podido sacar 80, por ejemplo, un puntaje de 80 con responder 25 buenas, ¿sí? Por el promedio, por cómo estaba el promedio. En cambio, en competencia fue al contrario. Para poder sacar 80, tenía que haber respondido más de 35, ¿sí? Esa es la diferencia. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el último examen. Pero no siempre es así. A veces es más difícil el de competencia que el de razonamiento, ¿sí? La universidad varía eso.
¿Y por qué es más difícil? Pues porque utilizan un texto con palabras rebuscadas o las preguntas, o le tiran más a preguntas inferenciales que a preguntas literales, etc. Puede haber diferentes razones para que eso cambie. Pero eso es lo que pasa con el examen actualmente. Ya no califica con promedio simple, sino que ya utilizan teoría de respuesta al ítem, que es como se llama eso. Y es que ellos llegan y ponen la mitad, bueno, ponen un promedio de cuántas buenas sacan y ese le van a poner el puntaje de 50. Y de ahí para arriba le suman o de ahí para abajo le restan. Eso lo van a ver mejor, que ya que es una cuestión estadística, lo vería mejor con mi compañero Felipe. No sé si tengan alguna otra pregunta. Listo, gracias. Gusto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les deseo una feliz noche. Espero que hayan abierto la mente, hayan trabajado en abrir la mente y que les vaya muy bien. Dios los bendiga. John, ¿cómo puedo Dime. acceder a media beca después de haber ganado el concurso? Bueno, Pues- te conectas por el interno y ahí das tus datos y ya. Pues por el interno, ¿sí me hago entender? Porque Sí. supongo que estás en algún grupo y ahí ves quién es el que publica y es cuestión de que hables en privado a ese celular. Bueno, el 322. Sí. Creo que el 322, listo. Bueno, Hombre, muchas gracias. con mucho Muy gusto. amable. Con gusto. Hasta luego. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.